Pero quiero insistir en una idea con la que ya hemos trabajado antes, pero también es algo que Dios ha puesto muy fuertemente en mi corazón para la congregación. Muy fuerte. Y no solamente para la congregación, sino es algo que yo he visto en mucho pueblo cristiano. Los que ya tenemos más tiempo en el cristianismo, seguramente crecimos en este tipo de ideas, con este tipo de ideologías, que ahorita le voy a comentar cuál es la ideología y cuál es la idea, pero yo creo que es una idea correcta, pero parcial, es una idea correcta, pero incompleta. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Reyes y ¿qué? Eso dice la Biblia. La Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y en la iglesia cristiana normalmente solamente se desarrolla la parte del sacerdocio. Los cristianos estamos habituados y entrenados para ser sacerdotes, lo cual quiere decir orar, alabar, ministrar, leer la palabra, y eso está muy bien. Pero la otra parte, la parte de ser reyes, no la desarrollamos y no la hemos desarrollado, y es tan importante como ser sacerdote. El reinado es tan importante como el sacerdocio. Es fundamental. Cristiano que no desarrolla su parte de rey es un cristiano que va a fracasar, a pesar de tener ya la bendición de Dios, a pesar de tener ya el respaldo de Dios. Ojo con esto. Y digo esto porque en la semana me mandaron un WhatsApp una persona y me dijo, así, bueno, no literal las palabras, pero me dijo, ¿por qué me ha ido tan mal? ¿Por qué tengo tanto tiempo que me ha pasado tras? Pero son de esas preguntas como si te pusieran el cuchillo aquí. Me senté contra la pared con un cuchillo aquí, porque me la aventó así, ¿no? Como esperando una respuesta. Y obviamente por WhatsApp, ¿qué tanto le puedes decir? ¿O qué tanto le puedes escribir, no? Entonces, pero me hizo reflexionar en esta parte de que quizás haya una explicación de por qué a veces los cristianos no prosperamos, y me refiero a prosperidad en todos los sentidos, como deberíamos de prosperar. Y no voy a hablar de evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad tiene la siguiente estructura. Normalmente, si tú das y normalmente te mutilan económicamente, te trasquilan económicamente, entonces Dios va a bendecirte económicamente. Esa es normalmente la idea del evangelio de la prosperidad. Y es una idea falsa, es una idea errónea, es una idea, pues, más bien es manipulación. Pero yo no me quiero referir a eso, sino yo me quiero referir a otra parte que tiene que ver con tener una vida buena. Una vida buena en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque, ¿qué testimonio podemos dar a los demás si nuestra vida no tiene esos frutos, pues, que evidencien que somos hijos de un rey? Así es que nuestra vida debe ser buena en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Debe ser una vida integralmente buena. ¿O no está de acuerdo conmigo en eso? Porque yo he visto gente que es muy buena para orar, etcétera, en su casa llena de cucarachas. ¿Usted qué dice? ¿Eso es de Dios? No. Dice, ¡ay! Pero, ¿qué tiene que ver las cucarachas con? Pues tiene todo que ver. O el hermano es bien bueno para orar, pero endeudado hasta las lámparas. Pero endeudado. Y le copia y le llega por acá, y Electra, y... dígame usted si eso es de Dios. Pues claro que no, claro que no. Y así podemos seguir en muchos ámbitos de nuestras vidas. Nuestra vida tendría que estar bien en todos los aspectos de la vida. Seguro, seguro. ¿O no? Sí. Muy bien. Y en el libro de los jueces, si usted le da seguimiento de jueces hasta crónicas, lo que vemos de jueces a crónicas es lo siguiente, es la transición de una forma de gobierno concreta con los jueces a otra forma de gobierno concreta con los reyes.
Hay una transición pasando de, a ver, ¿qué libros hay entre Jueces y Crónicas? Dígamelos. Ruth, Samuel, Crónicas, Reyes, todos esos hablan de la transición de una forma de gobierno a otra forma de gobierno, de la forma de gobierno de los jueces a la forma de gobierno de los reyes. Y ahí se describe la transición y hay muchos principios importantes que atender en esa parte de la escritura. O sea, no nada más son historias, sino que en realidad detrás de las historias hay una serie de principios súper valiosos que vamos a tocar algunos de ellos. En el libro de los Jueces vemos dos constantes, digo yo. Fíjense, la historia es la siguiente. Y por favor, usted lea el libro de los Jueces. Primero, el pueblo hasta acá de broncas. Hasta acá de broncas. Y ya que está hasta acá de broncas, el pueblo empieza a clamar. Y el clamor del pueblo es lo siguiente: pero es que si soy tu hijo, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me tienes así? Ese es el clamor del pueblo de Dios. Gente que sabe que son hijos de Dios, pero que su vida no se corresponde con el hecho de que son hijos de Dios, porque su vida es un desgorre. Un desgorre, endeudados, emproblemados, desastre y medio. Entonces dice la gente, bueno, si soy tu hijo, ¿por qué permites esto en mi vida? Si soy tu hijo, ¿por qué me está yendo tan mal en esto? ¿Por qué me está yendo tan mal en esta otra situación? Y entonces vemos que los jueces, el pueblo clama porque está hasta el cepillo de broncas, y entonces Dios le levanta un juez. ¿Un qué? Un juez. Fíjate, un juez. ¿Para qué es el juez? ¿Para qué es el juez? Para juzgar. ¿A cuántos les gusta ser juzgados? Hasta cristianamente decimos, no, yo no juzgo, no seas payaso. Pues hay veces que es lo que Dios te está mandando para que te alistes. Por cierto, Jesús, la palabra dice, no juzguéis, pero por favor entienda el contexto, Lea el contexto para que quede muy claro por qué es necesario juzgar. Muy diferente es juzgar a condenar. Condenar es otra cosa. Nadie nos puede condenar. Pero juzgar, pues todo el tiempo nosotros tenemos que juzgar cosas. ¿O cómo le haces, papá, para dirigir a tus hijos? Pues tienes que juzgar, hijo, esto está bien, esto está mal. Eso es juicio. Pero bueno, ahorita entraremos más a eso. Y entonces, todo el libro de los jueces es, el pueblo se embronca, Dios le levanta a un juez que lo libera, lo aliviana por 20, 40 años, hasta que se muere el juez. Y otra vez el pueblo se embronca, y otra vez clama, y otra vez Dios, en su amor, les levanta un juez, y así se la llevan, por lo menos hasta el capítulo 19. Del capítulo 19 al capítulo 21 de Jueces, ya cambia la situación, porque entonces ya no hay juez. Ya no hay juez. Ahí se acaban los jueces. Sí, el 19 o el 18, por ahí. Ya se acabaron los jueces. Y entonces el pueblo ya no tiene nadie quien le diga qué está bien y qué está mal. ¿Y qué crees que pasa? Si tú lees del 19 al 21, parece que estás leyendo una historia de narcos. En serio. Hay una descuartizada. Parece que estás leyendo nota roja. Porque una vida que no tiene gobierno es una vida que va a perecer y se va a volver un verdadero caos, una anarquía completa. Y entonces, cuando esta persona me preguntaba, hacía quemarropa, ¿por qué me ha ido tan mal? Porque yo no le dije nada. Le dije, vamos a platicar después, porque pues, si no, ¿qué le digo por WhatsApp, no? Pero Dios me recordaba, ponía en mi corazón que es muy importante
la parte de ser rey. Y ser rey tiene que ver con el gobierno. Con el gobierno. Los cristianos somos sacerdotes, sí, pero somos también reyes, y los reyes gobiernan cosas, gobiernan situaciones, gobiernan todos y cada uno de los aspectos de su vida. Tenemos que ejercer gobierno en nuestras vidas. Ahora repite conmigo: lo que no gobiernas, te gobierna. Si no gobiernas tu manera de comer te va a gobernar. Seguro, seguro. Si no gobiernas tu temperamento te va a gobernar. Seguro. Entonces tenemos que ejercer autoridad, tenemos que ejercer gobierno sobre todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Tú puedes ver de Jueces hasta el capítulo 4 de Samuel, cómo el pueblo le pide explicaciones a Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué estoy endeudado? ¿Por qué? ¿Cómo le preguntas eso a Dios? Que no está mal. Pero por esas cosas no se ora, hermanos. Así hay que orar. No me malentienda. Pero para esas cosas lo que hay que ejercer es gobierno. Ahí no tiene que entrar el sacerdote, tiene que entrar el rey a gobernar situaciones. Muy bien. Por favor, pónganme Jueces capítulo 17, verso 6. Ahí es, y fíjense, es más bien desde el 17, no del capítulo 19, desde el capítulo 17. Fíjate lo que dice ahí. Muchos de nosotros ya hemos leído este versículo. Dice: en aquella época no había rey en Israel. Esto es, no había gobierno. En aquella época no había gobierno en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que mejor le parecía. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Criabas a tus hijos como mejor le entendías. El trabajo como cada quien. Hermano amado, fíjate qué tremendo. Porque si cada uno hace lo que mejor le parece, en el mediano o en el largo plazo, eso se va a llamar caos. Caos. Y para resolver el caos hace falta mucho tiempo, muchos recursos, mucha aplicación. Así es que si ahorita no estás en caos, empieza a poner orden para que tu vida, empieza a gobernar situaciones para que tu vida no entre en caos. No digo que cuando ya esté en caos no se pueda, sí se puede, pero es más difícil, es mucho más costoso. Así es que los que tienen hijos pequeños o no tan pequeños, los que quieren tener hijos, vayan viendo cómo le tienen que hacer para gobernar, qué tienen que gobernar. Y este versículo se repite 5 veces en el libro de los Jueces. De hecho, el libro de los Jueces termina con este mismo versículo. Igualito el versículo último de Jueces es ese versículo. Quiere decir que era una constante en el pueblo de Israel que no hubiera gobierno, porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y del capítulo 17 al capítulo 21 vemos narradas atrocidades, peleas entre familias, violencias, gente que se inventaba su propia religión. Ahí está descrito, un hombre que se llamaba Micaías, se le ocurrió, mira, como que le sabe a la alabanza, se lo llevó de sacerdote a su casa y se inventó su propia religión. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y entonces, si tú sigues leyendo la historia de Jueces a Samuel,
vemos lo siguiente: el pueblo está en constante anarquía, en constantes broncas, hasta que en el capítulo 6 o 7 de Samuel, el pueblo dice, necesito algo. Y entonces el pueblo empieza a demandar. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le pide el pueblo a Samuel? Le pide un rey. Le pide un rey, porque el pueblo se da cuenta en la desesperación que no puede seguir sin gobierno, porque estar sin gobierno ha hecho sus condiciones caóticas. Y entonces el pueblo clama por un rey. ¿Me sigue? Ok. Y entonces el pueblo transita del desgobierno o la anarquía a tener un rey. Y Samuel, no muy convencido de lo que el pueblo le estaba pidiendo, le lee la cartilla al pueblo. Y le dice, mira, como que no sabes muy bien lo que estás pidiendo. Porque el rey te va a gobernar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Te vas a aguantar? Y como que el pueblo no tiene conciencia de lo que implica gobernarse o ser gobernados. Y me quiero enfocar en eso. En el capítulo 8 de Samuel, solamente lo voy a señalar, y ahorita vamos a entrar puntualmente. Del 11 al 17, Samuel les lee la cartilla y les dice, mira, tú quieres rey, pero lo que significa tener un rey es esto, 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 esto y esto y esto. ¿Le entras o no le entras? Y el pueblo, sin saber, dice, firma el acuerdo, y entonces Dios les manda al primer rey, Saúl. No sabiendo que Dios quería gobernarlos y siempre estuvo dispuesto a gobernarlos, y el pueblo renuncia a Dios y dice, queremos un gobierno concreto, que nos ponga reglas concretas y nos dé una estructura clara. Y entonces Dios les manda a Saúl, pero en realidad el que debió haber sido rey era Samuel. Fíjense, del 17 de Jueces hasta el final de Jueces, ya no hay más juez. Y entonces, en el primer libro de Samuel aparece la figura de Elí. Elí es un sacerdote que es el que se encarga de dirigir al pueblo. Pero Elí tiene una serie de características que no lo hacen apto para dirigir al pueblo, y entonces Dios levanta a Samuel. ¿Se acuerdan? Sí. Y Samuel empieza a dirigir al pueblo como juez, como sacerdote y como profeta. Y entonces Samuel es el último de los jueces de Israel que anuncia la transición hacia reyes. Pero Samuel cumplía con todas las credenciales para ser el rey. Y es otra historia, pero Samuel dijo, no, el rey es él, cuando el rey pudo haber sido él. Pero es otra historia, ¿va? Porque Samuel cumplía con todo. Samuel tenía palomita casi en todo. Le falló su casa. Pero es otra historia. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Que le fallara en su casa, pues. Que sus hijos no fueran como él. Qué tremendo. Bueno, ¿qué significa el gobierno? ¿Qué quiere decir que haya gobierno? Voy a decir 3 cosas de lo que significa que haya gobierno. Primer cosa, gobierno tiene que ver con visión. Quien no tiene visión no puede gobernar absolutamente nada. Lo digo otra vez, para gobernar se necesita visión. Visión. No hay gobierno si no hay visión. Tú no puedes gobernar a tus hijos
si no tienes una visión clara de qué quieres con tus hijos, de qué quieres que hagan tus hijos, de qué quieres que sean tus hijos. Necesitas tener visión para poder gobernar tu hogar. Si no hay visión, no hay gobierno. La prueba está que el sacerdote Elí perdió ¿qué? ¿Cómo alguien sin visión como Elí podía gobernar al pueblo? Pues lógicamente no podía porque había perdido la visión. El que pierde la visión, el que no tiene visión, no puede gobernar nada. Nada. Entonces, lo primero que se necesita para gobernar es tener visión. Esto es, tener claridad de hacia dónde quiero llegar. ¿Qué quiero conquistar? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me veo en 20 años? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo veo a mi hijo en 10 años? ¿Cómo me veo a mí como profesionista, como hijo, como empleado en mi salud? ¿Cómo me veo en 10 años, en 15 años, en 20 años? Si no lo tienes claro, no lo puedes gobernar y vas a vivir al día como mejor te parezca. Y ahí te la vas llevando y se vuelve eso un caos. Fíjate, puedes ser buena persona, pero no se trata de ser buena persona, se trata de tener visión clara. En 1 Samuel, capítulo 4, verso 15, se describe cómo Elí perdió la visión. Nada más lo refiero porque la mayoría ya lo conocemos. Acto seguido, Dios levanta a Samuel, que es un vidente, es un profeta. Ahora, no seamos místicos con la idea de profeta. El profeta es muy sencillo. El profeta se caracteriza porque tiene visión y declara y actúa en consecuencia. Allá quiero, allá vamos. Eso es el profeta. Eso es el vidente. Pregúntate, amado hermano, si tienes visión, si tienes claro qué quieres para tus hijos, qué quieres para tu familia, qué quieres en términos laborales, qué quieres en tu economía. Pregúntate si lo tienes claro o no lo tienes claro. No vivas al día. El que vive al día está condenado a fracasar. En lo que sea. Si no tienes claridad de hacia dónde quieres llevar a tu familia, vas a fracasar. Van a crecer como la hierba, sin ton ni son. Y al cabo de unos años, Señor, ¿por qué? Pues, ¿cómo por qué? Pues, por burro, canijo burro de planchar. Hermana amada, las mujeres también necesitan. No me adelanto. Hermana, si tú te quieres casar, consíguete un hombre que tenga visión. Si no tiene visión, es un burro. Es un burro de planchar. Necesitas un hombre con visión. No digo que con dinero. Eso lo irá construyendo. Pero si tiene visión, la llevas de gane. Así que no te agarres un mequetrefe sin visión. Y menos alguien de aquí, una mujer que me diga, pastor, yo me quiero casar y es un burrazo, ni se me acerque. Me va a hacer enojar, me va a irritar profundamente. Samuel establece una claridad de rumbo, establece una claridad de propósito. Hacia allá vamos a ir. El diccionario da dos acepciones de visión. Hay una visión en términos empresariales, que tiene que ver con el largo plazo, una proyección a largo plazo, y eso está bien, lo tenemos que desarrollar, seguro, en cada aspecto de nuestras vidas. Pero también el diccionario dice lo siguiente, fíjate lo que dice visión, 2 puntos, capacidad de interpretar adecuadamente el entorno.
Eso significa visión. Lo repito, capacidad de interpretar adecuadamente el entorno. El que tiene visión tiene la capacidad de entender su entorno y a pesar de eso, tener claridad de hacia dónde va. El entorno puede estar todo nuboso, todo borrascoso, todo complicado, pero la visión te permite ver más allá de ese entorno. Entonces, gobierno significa uno, visión. Visión. Dos, gobierno significa tener estructura. Estructura. Repite conmigo, lo que no estructuro, no puedo gobernarlo. Así de sencillo. O sea, tú ya tienes, suponte que tienes visión y tienes claro, voy a llegar hacia allá. En 15 años voy a conseguir eso. Lo que gustes y mandes. Muy bien. Ahora, estructura un plan, estructúralo de tal manera que te permita llegar allá. Porque ¿de qué te sirve la visión si no tienes estructura? No vas a llegar. Se necesita una estructura para entonces poder llegar allá. ¿Sí o no? Lógico, hermano, lógico. Pero lo que sucede con los cristianos, todo se lo dejamos a Dios. Dios hará. Pues sí, ¿y tú? Métele las manos, haz tu plan. Gobiérnate. O sea, quieres comprar una casa, muy bien, en las lomas de Chapultepec. Sale muy bien. Y no eres capaz de ahorrar. ¿De dónde, hermano? Si te quema el dinero en la bolsa, ¿de dónde? Pues ¿cómo? Y entonces se escucha la canción, ¿a qué le tiras cuando sueñas? ¿A qué le tiras cuando sueñas? ¿Mexicano? ¿Sí o no? Pues sí. Pues sí. Te proporciono una estructura básica que menciona la Biblia. Primero de Samuel capítulo 8. Versos 11 al 17. Jesús se refiere a veces, Jesús dice así, que la gente del mundo es más astuta que los hijos de la luz. ¿Cómo es posible eso, Fermín? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Más trabajadores, más aplicados, más generan estructura, tienen visión. Nosotros no lo desarrollamos. No lo desarrollamos. Lo tenemos que desarrollar. A ver, un minuto nada más. Nada más piénsalo, ¿ok? Piénsalo. Pongamos un ejemplo concreto. ¿Cómo te gustaría que fuera tu relación de pareja? En todos los aspectos. Piénsalo. ¿Tienes visión en eso? ¿O te gusta vivir al día? Yo tengo ya mi idea de A, B, C, D, etcétera. Ya tengo mi idea. Ahora, piensa qué tienes que estructurar para llegar a ese ideal. ¿Tienes que hacer cosas o no tienes que hacer cosas? Dios, cambia a mi esposa. Hermano, no. ¿De dónde crees que va a suceder? No va a suceder. Haz las cosas que te corresponden a ti, manténlas, estructúralas y entonces vas a empezar a ver los resultados. Te lo aseguro. Ahí está, dice. Les explicó, está hablando Samuel. Así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará
a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Siguiente. Los hará comandantes de miles y de 50, y los pondrá a arar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Y después de eso te dan una patada en el trasero. ¿Qué les está diciendo Samuel? Mira, ok, ¿tú quieres rey? Está bien, el rey implica esto. Ahora escúchame, vamos a trasladarlo en positivo. Gobernar, aquí hay una estructura mínima de gobierno, que quiere decir que Dios quiere estructurar tu familia, es decir, la estructura mínima que debes gobernar, repito, todos los aspectos de nuestras vidas los tenemos que gobernar, todos. Piensa en todos y cada uno de ellos. Pero una estructura mínima es tu familia, tus finanzas y tu trabajo. Ahí está descrito. Del 11 al 18 están hablando de finanzas, de familia y de trabajo. La estructura mínima que debes tener es esa: familia, trabajo y finanzas. Ahora, esa es la estructura mínima. ¿Cómo es la estructura mínima? Es decir, para tu familia necesitas tener una estructura y tener una visión y tener principios. Es que me adelanté. El tercer elemento del gobierno son las leyes. Las leyes son principios que establecen lo que está bien y lo que está mal. Entonces, gobierno significa 3 cosas. Significa visión, significa estructura y significa leyes. Eso. Si tú quieres gobernar un aspecto de tu vida, 1, métele visión. 2, métele estructura. 3, métele leyes, principios. Ahora Samuel les está dando una estructura mínima que van a ejecutar los reyes. Gobernar significa estructurar la vida mínimamente en 3 aspectos: las finanzas, la familia y el trabajo. ¿Qué significa darle estructura a las cosas? Una ordenación adecuada de las cosas. Un patrón que busques afanosamente que se repita siempre. Y ese es ahí donde nos falla, porque los cristianos, muchas personas, no somos disciplinados para mantener esa estructura, ese orden, que así funcione, que así funcione, que así funcione. Es latoso mantener el orden, es latoso mantener la disciplina, pero a la larga da frutos. Da frutos. Eso no se entiende. Y yo veo a veces muchos que como que eso no lo sienten espiritual. Quisieran que les hablara del poder de Dios y de la... Hermano, ese es el poder de Dios. Un alma disciplinada es el poder de Dios. Un alma floja es el poder de ¿quién? Así de sencillo, así de sencillo. Así es que familia, trabajo y finanzas. Necesitas tener una visión para tu familia.
¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo quisieras verla en 10 o 15 años? Te desafío a que lo pienses. Te desafío a que le digas a Dios, dame una visión para mi familia. ¿Cómo te ves laboralmente en 10 o 15 años? Te desafío a que tengas una visión. Yo le voy a tirar yo qué sé, a la gerencia tal, a la gobernatura, una diputación siquiera, algo. Tírale para allá, velo, anhélalo. Vete, ¿no? No de que te vayas, sino de que te veas. De que te veas ahí. Ya me vi. Y tercer cosa, finanzas. ¿Qué visión tienes para tus finanzas? ¿Cómo ves tus finanzas de aquí a 10 o 15 años? ¿Cómo las ves? Empieza a construir ahorita. Acuérdate que Proverbios dice que la sabiduría, lo primero que hace la sabiduría es ¿qué? Dice, la sabiduría edifica. La sabiduría edifica. Qué maravilla del libro Proverbios. Qué maravilla del libro. Bueno, tercer cosa que es gobierno. Gobierno, la tercera cosa es leyes. No hay gobierno sin leyes. Así es que para gobernar situaciones necesitas una visión, necesitas una estructura y necesitas leyes. ¿Qué son las leyes? Los principios que te dicen qué está bien y qué está mal. La Biblia dice en Hebreos que la palabra es como una espada. ¿Qué dice? Una espada de dos filos que ¿qué? Que discierne, ¿qué más? Que penetra, que corta. Hacer un corte es hacer una separación. El que corta, separa. ¿Qué separas? Lo bueno de lo malo. ¿Sí o no? Cuando hay algo malo en el cuerpo, como un tumor, llega el médico y te mete un bisturí, ¿para qué? Te corta para separar lo bueno de lo malo. La palabra tiene que separar lo bueno de lo malo. Pastor, es que no sé qué hacer con mi familia. Pues porque no estudias la Biblia. Canijo burro. No sé cómo, pues aquí está. Es que no lo entiendo, no estudias. No me digas que no lo entiendes. Dios te puso un cerebro muy bueno, muy funcional. Empieza a ocuparlo. Empieza a usarlo ya. Quítale la envoltura de nuevo y utilízalo. Es que a mí me gusta mucho lo nuevo, pastor. Ya no exageres, ya utilízalo. Estoy jugando, hermano, pero hay que echarle cabeza. Ser cristianos no nos hace idiotas. No nos hace idiotas. Y a veces nos comportamos como idiotas. Y lo digo con todo mi respeto. O sea, todo muy espiritual, pero no hacemos cosas concretas, no nos informamos, no nos actualizamos, y lo tenemos que hacer. Y aplicar los principios de la palabra, conocerlos y aplicarlos. Para el trabajo, te voy a dar una serie de versículos. Hay por montones, solamente vamos a leer algunos. ¿Alguien está anotando? Se los dicto. Pero, bueno, no tiene mucho chiste. En una concordancia ahí dice todos los principios. Pero hay cantidad de principios que Dios establece para el trabajo. Cantidad, un montón. En Proverbios, se los voy a dictar primero. Si alguien los quiere apuntar, adelante. Proverbios 12:24, Proverbios 13:11, Proverbios 13:4, Proverbios 12:24, Proverbios 10:4, Proverbios 10:5, Proverbios 6:9 al 11, Proverbios 12 versículo 11
y Proverbios 18:9. Hay un montón de principios para el trabajo. Los repito. Proverbios 12:24. Puros de Proverbios ahorita voy a decir. Proverbios 12:24. 13:11. 13:4. 10:4. 10:5. Parecen claves de taxista, ¿va? 10:5, no son. 6:9 al 11. 12:11 y 18:9. Puros principios que tienen que ver con el trabajo. Vamos a leer alguno al azar. A ver, vamos a leer el 12:24, por favor. Ahí dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Ahora, ¿qué significa ser diligente? ¿Qué significa ser diligente? ¿Cuál? A ver, hace un ejemplo concreto. Activo, pilas. ¿Qué más? Cuidadoso, responsable. Que no te tengan que decir qué tienes que hacer. A veces sí tenemos que recibir instrucción, pero tú ya estás como si fuera tu negocio. Así, confiable, 100% confiable. Que no lo tienes que estar arreando, pidiéndole permiso de que, oye, llega temprano, no manches, pues ¿cómo, no? Eso es lo mínimo. Proverbios 13:11. El diligente gobernará y el perezoso será gobernado. Fin. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, ese era de finanzas, me equivoqué. Quien ahorra, ¿quién qué? No lo dicen con ganas, ¿por qué? Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Ay, no, la riqueza es mala. Claro que no, pero ahorra, por amor a Dios, ahorra. Mira, los que no vamos a recibir pensión, porque la ley cambió, lo tenemos muy claro, lo tenemos clarísimo. Lo que no hagas, lo que no ahorres, ya te amolaste. Y de viejito vas a andar dando lástimas. Y le vas a... Dios, ¿qué te va a decir Dios? Canijo burro. Tuviste y te quemaba el dinero. Te urgía. Ten una buena relación con el dinero. La persona que odia el dinero, luego lo saca. Lo quiere lejos de ella o de él. Ahora, tampoco lo ames tanto, ¿ah? Ni mucho amor, ni mucho odio al dinero. Una tía mía decía, papelito para que huele y redondito para que ruede. Está muy bien, pero también para que llegue, ¿no? También para que, así. El hombre de la mano seca tenía dos problemas. No podía dar, pero ¿qué crees? Tampoco podía recibir. Estaba así. A ver, otro al azar. Proverbios 6:9 al 11. Sí, está muy fuerte. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Siguiente. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza
como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y chin. Y uno más. A ver, Efesios 6, 7. Dice, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. En el trabajo, aunque tu jefe sea lo que sea, sírvele como sirviendo a Dios. Y vas a prosperar. Seguro, hermano, seguro. Yo he encontrado gente, cristianos, que faltan al trabajo. Es que no, es que hoy no me... Así, es que estoy muy cansado. No manches, ¿cómo? Y lo confiesan, que es lo peor. Digo, Padre bendito. Mañana es San Lunes, ¿va? Ya dijo Celestino. Vamos a hacer San Lunes. ¿Cómo es posible? Te vamos a poner un video de Rocky para que te motives el lunes. De cómo su entrenador lo motivaba, ¿no? Unos ya me entendieron. En términos de finanzas, y bueno, pues ahí hay N. ¿Cuántas veces habla la Biblia? ¿Cuántos versículos hay se refieren a finanzas, al dinero? Habla más. Jesús habló más del dinero que del infierno. Sí, a ver otra vez. Que Jesús habló más del dinero o relacionado a la riqueza que del infierno. Sí, Jesús, hay un montón de... Como 700, 900. Hermano amado, en tus finanzas que haya gobierno, que haya visión, que haya una estructura y que haya leyes y principios. Otra vez, que en tus finanzas haya gobierno, visión, estructura y leyes y principios aplicados a esa área. Como que estos temas no causan mucho entusiasmo, yo sé. Sí, como que... No, usted no se agüite, hermano. Proverbios 21:20. A ver. ¿No? ¿Me equivoqué? A ver. ¿Qué dice? Ah, pues sí. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio... Hijo, man. Pero es tan cristiano que dice, no, Dios proveerá. No, así no funciona la cosa. Y acuérdate que la Biblia dice, Dios se proveerá. Ese C, yo no sé por qué se lo quitaron, pero claramente dice, ese se proveerá. No te proveerá. No dice así, dice que se proveerá. Quiere decir que si tú trabajas para Dios, Él se va a proveer y como tú eres su trabajador, te va a tocar. Reparto de utilidades, aguinaldo, nadie dice nada y amén. Pues sí, hermano. Qué bueno que usted no es dinerista y no le importa el dinero, qué bueno. Quisiera ser como usted. No, hermano, no es que nos importe, es que lo tenemos. Tengo 4 bocas que mantengo, 5 con la mía. Pero, el gato sí, la gata sí también. Sí, que come. Lucas 6:38. Este principio es precioso.
Dice así, no lo sabemos, dad y se os dará. Dad y se os dará. Casi que parece condicional. Si tú das, Él te da. Dad y se os dará. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den canijo, ¿cómo lo dice aquí? La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Chin. En aquellos tiempos, imagínate una canasta y tú la llevas para que le pongan el grano y le echan el grano a la canasta y la llenan. Eso es una medida. Pero si la sacuden, resulta que le cabe más. Y si la vuelves a sacudir, le cabe otro poquito más. A eso se refiere. Con la medida apretada y rebosada. ¿Cómo te gusta que te despachen? ¿Así o de qué? No, échale más, doña. ¿Qué pa' más? ¿No? Yo antes había una señora en el Mercado Hidalgo, ahí en el centro, que cuando éramos estudiambres, la señora nos servía. Y si le ponías cara de que me quedé con hambre, la señora te daba más. Y gratis, una maravilla. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Yo pasaba diario con la señora. A ver, el último en cuanto a finanzas, pero insisto, hermano amado, es un principio financiero dar. Creo que, a ver, ayúdenme con ese. No sé por qué no lo puse o sí lo puse, pero es honra al Señor con tus bienes. ¿Dónde está ese? Ayúdenme. Es Proverbios, ¿no? ¿Proverbios qué? 3:9. Proverbios 3:9 y 10, creo, sí. Sí lo apunté. Pónganmelo, por favor. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honremos a Dios. No tengamos temor en dar. Y no nada más a Dios, a quien sea, hermano. Hay veces que no se podrá. Yo entiendo eso, pero hay que dar. Hay que dar. Hay que dar. Dice la Biblia que el que presta al pobre, ¿qué dice? Es como si le prestara a Dios. El que presta al pobre es como si le prestara a Dios mismo. Nada más que Dios sí paga. Pues Él sí. Él nos esconde. Y así hay muchos principios financieros, muchísimos. Ahorrar, dar. ¿Qué más? ¿Qué otros principios? Pues sí, básicamente no ser buen administrador. Tener visión. ¿Qué quiero hacer con el dinero? ¿Para qué lo quiero? Tuvimos hace 2 años, Luis. Sí, ¿verdad? Tuvimos hace 2 años un curso muy bueno de finanzas. Yo a partir de ahí empecé a invertir. Hasta me siento así de a poquito, pero invierte. Olvídate de ese dinero. No te tomes esa coca de a 50 pesos y mételo a un puerquito. Cámbialo nada más de puerquito, esos 50 pesos. Sí me entendió, ¿ah? Por eso se rió. Muy bien. ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola? Por amor a Dios, cuesta 45 pesos, una cosa así. 55. Es una lana, hermano. Mire, yo a veces me armo mi desayuno, cuando vengo para acá, me armo mi desayuno en la frutería, 12 pesos, 2 plátanos y 2 manzanas, 12 pesos.
Y la coca cuesta 50 pesos. ¿Qué va de una coca a 2 plátanos y 2 manzanas? ¿Qué es mejor? Diga la verdad, lo que salga de su corazón. Y 12 pesos. Y en la universidad en esta temporada hay un chorro de árboles de guayabas. Ya desayuné, puras guayabas, pero desayuné. Con 10 guayabas te llenas bien hasta las 2. Y no te tapas. En cuanto a la familia, mira, es muy importante aquí. Para gobernar la familia se necesita tener visión, no división. La palabra división es bien interesante porque quiere decir 2 visiones. No existe casa que prospere con 2 visiones. Se necesita una visión en la casa, una sola visión. Ahora, para llegar a la visión hay varios métodos. O como macho mexicano la impones o la consensas. Lo que sea, que la visión venga de aquí. Que la visión venga de aquí. Yo voy a cambiar la canción. La canción dice, el piojo y la pulga se van a casar, ¿no? Vamos a cambiarla. Si ya dijimos que el varón que no tiene visiones, ¿qué? Y la mujer que no acepta la visión es mula. Vamos a rearmar la canción. El burro y la mula se van a casar y se casan. Es un caos garantizado. Caos garantizado. Debe de haber una sola visión en el hogar, una sola visión. Otra vez, en cada uno de los aspectos familiares, una visión. Una visión. No por imposición. Lo ideal es que sea un consenso basado en la escritura. Eso es lo ideal. Así es que si tu esposa se quiere pelear, dile, péleate, pero péleate con Dios porque aquí está la visión. Aquí están los principios. Que se pelee con Dios. Nos pasa muy a menudo, no sé si todos, pero muchas veces lo hemos hecho. A ver, mi hija A necesita permiso para ir a C. Y entonces va con su mamá y su mamá le dice, ve con tu papá. Y el papá le dice, ¿qué le dice? Ve con tu mamá. ¿Cuál es la visión ahí? Sé que es un ejemplo burdo, que es un permiso para ir a las maquinitas. Ya no existen las maquinitas, ¿verdad? Ya no. al futbolito, ya no existe, pero hermano, hasta ahí se ve la visión de la familia. Y esto es, hay que estructurarlo, hay que trabajarlo, hay que tener pláticas incómodas para estructurarlo. ¿A quién le gustan esas pláticas incómodas? No nos gustan. Pero si las postergamos, si dejamos ahí que fluya, no va a funcionar. Va a ser puro caos. Mejor nos ordenamos. Y una sola visión, fíjate, en la familia una sola visión en las finanzas, una sola visión en la crianza de los hijos, una sola visión, una sola visión. Acuérdate que dice que es cónyuge, que es los 2 animalitos con el mismo yugo. ¿Para qué? Para que caminen rectos. Si cada uno de los animalitos tiene su propio yugo, si uno quiere, no va a funcionar. Aunque oren, aunque alaben, aunque lloren y le pidan a Dios, no va a funcionar. Mejor te ordenas, estructuras y una sola visión. Una sola visión. Hay un versículo, este me gusta. Bueno, me gustan todos, pero Salmo 78, verso 4. Le voy a dar varios versículos, usted los apunta. Salmo 78, verso 4. Pica la salsa, hermano, abusado. Dice así. No les ocultaremos
estas verdades a nuestros hijos. ¿Ese sí? Bueno, a ver. No. No, ese no es. Yo estoy como el chapulín. A ver. No, perdóname. Salmos 127, versos 3 al 5. Ahí está. A ver, ponme la Reina Valera, hija, por favor. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjate lo que dice ahí. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así es que tus hijos son una flecha en tus manos. Y tú les diriges para dónde los apuntas, ¡pum!, para allá. Pero el arquero necesita visión. Necesita visión. Los que saben de esto no me dejarán mentir, pero para agarrar el arco hay que agarrarlo con firmeza. ¡Pum! Le atinas ahí. Esos son tus hijos. Esos son tus hijos. Son una flecha en tus manos. Son una flecha, son un misil en tus manos. Son un misil en tus manos. Para romper cosas que tú no has roto. Para alcanzar cosas que tú no has alcanzado. Son un misil, son una flecha poderosa de Dios. Así es que no hay entre nosotros, no, que estudie lo que quiera. No, hermano. No. Dirígelo. Dirígelo, no seas burro, varón, dirígelo. El varón le pone alas a los hijos, a que vuelen, órale, y los saca del nido, vamos, y lo diriges. La mamá lo protege. La mamá naturalmente evita que el hijo vuele. Es la naturaleza de la mamá. Es la naturaleza. La mamá protege. Es su naturaleza y está bien, pero mamá, si ya tiene 15 y lo sigue, ay, no, lo vas a volver de la otra banqueta, como dicen, del otro equipo. No, hermana amada, aviéntalo. Deja que, es más, exígele a tu esposo que tenga visión para sus hijos. Exígele. A ver, ¿qué quieres con este que Dios nos dio? ¿Qué quieres? Para allá, órale. Y mamá, respáldalo. Ay, no, mijito, pobrecito, nada. Ni hijos ni hijas. A mí me come la conciencia ver un muchacho de 15 años aplastado, sin hacer nada. No puedo. Me empieza a doler el estómago, me quiero ir. No, digo, no puedo. Aviéntalo. Si se da un porrazo, ve con mamá, sóbalo. Pero aviéntalo otra vez, hasta que saque las alas y empiece a volar. Y Dios te va a respaldar. Pero varón, pídele, Dios. Mira, uno como varón, los observamos y decimos, no, como que, vamos a aventarlo para allá. Y dirígelo. Con tu experiencia, varón, lo puedes dirigir. Después, mira, hijo, por ahí no te vayas. Que yo ya le batallé por ahí. Y, hijo, no seas burro también y haz caso. Haz caso. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿sí o no? Pero con la vara se corrige. Eso no dice, pero sí es cierto. Sí dice así. Y si tiene la vara unos cuantos clavos, olvídate. No, eso está muy, muy extremo, pero yo siempre digo este rollo, ya es de viejito, pero yo hubiera querido tener un padre despejado e iluminado por Dios para que me dirigiera.
O otra cosa hubiera sido mi vida. En el sentido de más rápido, creo. ¿No? Me hubiera dado menos golpes. Así es que, hijo, déjate dirigir por tu padre. No seas burro, no seas rebelde. Te conviene, te conviene. Y hay en la Escritura muchísimos principios que Dios establece para la familia. Por ejemplo, dice en Josué que le repetirás, irás por el camino y le repetirás a tus hijos la palabra. Le repetirás cuando andes por el camino, le vas a repetir a tus hijos, mira hijo, Dios te va a bendecir y Dios promete esto y Dios dice esto y así repíteselo. Comunícate, pasa tiempo con Él, diciéndole la palabra de Dios, estructurando su vida, estableciendo los principios de Dios. Yo siempre les digo a mis hijas, ahorren, y así estoy, hasta que me alucine, no importa. Los papás no tenemos que ser populares. Bueno, este no está en la Biblia, pero sí, no está así literal. Pero hermano, date cuenta de tus traumas y de tus broncas y no se las pases a tus hijos. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Y así, cantidad de principios que podemos ver en la Escritura respecto a la relación padres e hijos, respecto a la relación matrimonial, que hay que establecer. Hermano, yo sé que no fue, la prédica no fue de qué nacionalidad va a ser el anticristo. Yo sé que no. Así, wow, no. Son cosas bien sencillas, pero que no hacemos, que tenemos que hacer. Vamos a ponernos de pie.